Nunca lo vuelvas a hacer. Hoy vamos a hablar de 7 cosas que afectan tu frecuencia vibratoria y dañan tu cuerpo energético. Y te digo, la última, para mí, es la más importante de todas, así que quédate hasta el final para que nunca más vuelvas a sentir energía baja. Porque la vibración lo define todo, absolutamente todo. Todo tu campo de atracción, todo tu aura. Mientras más cerca estés de las altas frecuencias, como el amor, como la alegría, como la felicidad, mejor va a ser tu vida. Pero a veces hacemos cosas que nos alteran, que nos alejan de esa alta frecuencia, de esa alta vibración. Incluso a veces las hacemos de manera inconsciente. Por eso lo que vamos a hacer ahora es identificarlas para poder eliminarlas por completo. Y la primera de estas 7 es ese estado de drama emocional continuo, todo el tiempo. Es básicamente esa capacidad de exagerar las cosas malas que te suceden, porque las emociones son estados pasajeros, son un estado de un momento determinado, pero si nos aferramos a esas emociones, nos va a terminar afectando. Incluso aferrarte a las emociones positivas te puede dañar. Si te aferras a las emociones muy altas y estás aferrado a eso, atado a eso, es difícil sostenerse todo tiempo en esa frecuencia y en esa vibración. Entonces también te puede dañar a largo plazo. Se trata básicamente de estar preparado, de estar entrenado mentalmente para cuando vengan los malos momentos. Por eso aferrarnos a las emociones negativas aumenta el drama constante, ese drama que te daña completamente. ¿Has conocido de esas personas que viven en un drama emocional constante, que todo lo agrandan, lo exageran? Ponémelo en los comentarios si has conocido de esas personas, pues yo conocí un montón y entiendo cómo te daña. Hay que tratar de que nunca tomes decisiones basadas en el estado emocional que tengas, basado en cómo te encontrás en el momento. El otro día leí algo que me pareció espectacular, que decía: la clave para dominar la vida es la regulación emocional. El ejemplo más claro que encontré de esto fue Lionel Scaloni. Si pudiste ver el Mundial que ganó Argentina, puedes ver cómo Scaloni estaba siempre serio, estaba manejando, regulando sus emociones. Incluso lo podemos notar al final, cuando la Argentina ya sale campeón y él está quieto, tieso. Eso es tener regulación emocional, es poder identificar cuando nos sentimos de una determinada manera para poder canalizarlo de la forma que sea. Puede ser escuchando música para elevar tu vibración, puede ser escribiendo todo lo que sientas, todo lo que pienses, pero se trata de regular. Después, la segunda cosa que daña tu energía, que daña tu frecuencia, tu cuerpo energético, es rodearte de personas tóxicas. Cualquier relación que sea, tu familia, tu pareja, tus amigos, eso te mata, te daña por completo. Si vos te rodeas con personas que no pueden reconocer la divinidad que hay en vos, es mejor tenerlas lejos, alejarte de esa gente, porque rodearte de esas personas literalmente destruye tu aura, tu campo energético, tu campo electromagnético, como le dice la ciencia. Como te guste decirle, las personas tóxicas lo matan, lo aniquilan. La clave acá es preguntarte, en cada relación que tengas, si están respetando y reconociendo la divinidad que hay en vos, en tu ser. Si no lo hacen, chao. Después, la tercera de estas 7 cosas son las adicciones. Y no solamente las adicciones que ya conocemos, como las drogas, el tabaco, las pastillas, sino también otras adicciones más pequeñas, pero que también son demoledoras, como el victimismo, como la comida chatarra, los malos hábitos, la tecnología en exceso. Todo ese tipo de hábitos que se han transformado en una adicción y que sabes que te están dañando. Eso baja tu aura, te quita energía. Y acá la clave para sanar una adicción se trata de trabajar la creencia, no la adicción en sí. Se trata de trabajar en la persona que hace ese hábito. Como dice Tony Robbins, si vos querés dejar el cigarrillo, no podés identificarte como una persona que fuma. Tenés que decir: yo no soy fumador. No se trata de contar cuántos días llevas sin fumar, cuántos días llevas alejado del paquete, sino de convertirte en una persona sana, una persona saludable que no fuma. Esa es la forma de trabajar la creencia. De hecho, hay muchísimo riesgo en abandonar una adicción sin abandonar la creencia de esa adicción, la creencia que la generó, porque se puede llevar a trasladar, a reemplazarlo por otra cosa. Por ejemplo, dejo de fumar pero paso a comer muchísimo, o dejo el alcohol pero paso a ser un adicto al sexo o a la pornografía o lo que sea. Lo fundamental es eliminar la creencia activando la fuerza de voluntad, cambiando la creencia. Puede ser con afirmaciones, con emoción de yo soy.
Yo soy saludable, si quiero dejar el cigarrillo, yo soy saludable, yo soy una persona enérgica. Después la cuarta es la queja constante. Esto también puede convertirse muchas veces en una adicción. La queja básicamente es una constante expresión de dolor sin la búsqueda de una solución. Es expresar el dolor, la emoción negativa, sin encontrarle algo positivo, sin enfocarte en algo bueno, en un aprendizaje, en lo que sea, sin buscarle una alternativa. Es no enfocarte en lo positivo, sino enfocarte en todo lo negativo de la situación de la que te estás quejando. Y antes de ir a la siguiente, me encantaría que formes parte de esta hermosa comunidad que venimos formando. En este canal hablamos de ley de atracción, de metafísica, de espiritualidad, de un montón de cosas. Y estoy haciendo un montón de videos todos los días, videos cortos, videos largos, con el objetivo de ayudarte a cambiar tu vida. Por eso, si te gustan todos esos temas, no olvides también de suscribirte acá abajo, de darle a la campanita para no perderte los siguientes videos, porque es la única forma que tengo de avisarte de que viene un video nuevo. Por eso, suscríbete acá abajo si todavía no te has suscrito. Y sigamos, porque la quinta, la siguiente, es no ser auténtico. Esto es durísimo. Es no seguir la expresión de tus deseos máximos, los más profundos. Es actuar con miedo, no saber decir que no. Es tener miedo al rechazo, miedo al fracaso. Lo más común acá es cuando elegimos un trabajo que no nos gusta. Lo hacemos simplemente para obtener dinero, pero no nos gusta, no nos satisface. Es muy común. Ser auténtico es expresar lo que te gusta y hacerlo sin importar lo que digan y piensen los demás. Es básicamente encarnar tu propósito de vida. Es ser feliz y serte fiel a vos mismo, no al resto y a lo que opinen. Después la siguiente es no meditar. Porque la meditación tiene un montón de beneficios que seguramente conoces. Te baja el estrés, aumenta la longevidad, te aumenta los telómeros del cuerpo. Tiene un montón de beneficios que seguramente sabes, pero que no estás ocupando, que no estás haciendo. Porque la meditación, que es un concepto que suena muy espiritual, termina siendo constancia y disciplina, termina siendo ponerlo en práctica. Vos te sentás a meditar, te enfocás un poco en la respiración y la mente se te va. Piensa en lo que tiene que hacer mañana y es volver. Después pensás en lo que tenés que comprar en el supermercado y volver, traes la mente, vas y traes la mente. La meditación es disciplina. Y la última y más importante para mí es no practicar la gratitud. Hace poco hice un video que te lo voy a dejar en la descripción para que lo veas, de cómo practicar la gratitud puede cambiar tu vida por completo. No hace falta que sea gratitud por cosas gigantes, ¿no? Yo solamente voy a sentir gratitud cuando tengo $1 millón. No. Es practicar gratitud de cosas pequeñas. El aire que estás respirando, tener un departamento, una casa, un lugar para vivir, tener un colchón para dormir. Hay un montón de cosas por las que estar agradecido todo el tiempo. Y lo mejor que tiene la gratitud es que te permite emitir esa frecuencia y atraer más cosas por las que estar agradecido, porque el universo, por ley de atracción, no le queda más remedio que enviarte más cosas para que emitas esa frecuencia. Por eso, en los próximos 3 días, practica la gratitud, ir encontrando cosas pequeñas por las que estar agradecido y después volver y dejarme en los comentarios a ver cómo ha cambiado tu vida, porque estoy segurísimo de que va a cambiar. Y si te gustó el video, no olvides de dejar un buen like, que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir expandiendo este mensaje, de suscribirte y mirar también este video que te dejo en pantalla con más técnicas y hábitos para cuidar tu aura, para que apliques la ley de atracción y tu vida cambie hoy, que no esperes más.